¿Fue Kennedy el único presidente asesinado? Esa es la pregunta. La respuesta es no. Ya sabemos el historial de los anteriores presidentes que fueron asesinados por diferentes motivos, en diferentes años, pero no fue solamente Kennedy, y de hecho, pues hay más presidentes a los que han intentado asesinar, entre ellos también Ronald Reagan, que terminó por librarla. El primero, yo no sé si lo de Donald Trump se puede considerar un intento de asesinato, no sé hasta dónde fue un montaje, pero Trump y Ronald Reagan, entre otros, quedan entre los presidentes que la libraron. Pero bueno, en el caso de los presidentes asesinados en Estados Unidos, empieza con este señor, me parece. Andrew Jackson, un presidente mega anti-mexicano, fue el presidente número 7 de Estados Unidos, fue el primer presidente atacado, intentaron asesinarlo, decir la víctima de un primer magnicidio, en enero de 1835, un pintor desempleado de nombre Richard Lawrence lo esperó escondido en la entrada del Capitolio, y cuando el presidente se acercó a despedirse de la gente, intentó dispararle con 2 pistolas, pero falló. Jackson resultó ileso y sometió él mismo al asesino tentativo, a Lawrence, con su bastón. El que sí no falló, al que sí lo asesinaron en un teatro ahí en Washington, D.C., fue a Abraham Lincoln. Y esto fue 30 años después del intento de magnicidio contra Andrew Jackson. Esto marcó a Estados Unidos durante prácticamente todo el siglo XIX. ¿Quién lo asesinó? Se habla de John Wilkes Booth, famoso actor y simpatizante de los Confederados. Le disparó en el Teatro Ford de Washington, causándole la muerte al día siguiente a causa de las heridas. Luego también se habla de James A. Garfield, que se convirtió en el segundo presidente en ser asesinado en la historia del país en 1881. Y de este señor se habla mucho menos, que prácticamente fue el 20º presidente de los Estados Unidos. Gobernó de marzo de 1881 hasta septiembre de 1881, cuando lo asesinaron. Déjenme les comparto su biografía. El señor James Garfield, que quizás por eso no es tan famoso, porque murió, o sea, fue asesinado pronto, lo quitaron del camino muy pronto. Pero este señor, siendo el presidente número 20 de Estados Unidos, fue el segundo presidente en ser asesinado. Su atacante fue el abogado Charles Guiteau. Descontento, buscador de cargos, le disparó en la estación del ferrocarril de Baltimore y de Potomac en Washington. El presidente Garfield murió 2 meses después a causa de las infecciones relacionadas con las heridas. O sea, imagínense ustedes en esa época lo que era que te dieran unos balazos sin penicilina, sin todos los avances médicos que hay ahora. El otro presidente, pero sí se llevaban pesado los gringos, porque eso fue en 1881. El otro presidente que también fue asesinado fue el presidente William McKinley, 25º, es decir, presidente número 25 de los Estados Unidos, último veterano de guerra de secesión que alcanzó la presidencia. Y a ver, no sé ustedes qué digan. Yo creo que fue asesinado, pero hay quienes dicen, bueno, no podría considerarse asesinado porque se murió más tarde, pero si lo vemos con detenimiento, pues se murió porque le dispararon. Lo mató el anarquista León Czolgosz, le disparó 2 veces en la exposición panamericana de Buffalo en Nueva York, y las heridas se le engangrenaron, le dio gangrena, y esa gangrena por las heridas
le terminó causando la muerte 8 días después de los disparos. Así que yo creo que sí se puede considerar como un presidente asesinado. El otro al que también quisieron asesinar fue a Theodore Roosevelt. No Franklin Delano Roosevelt, sino el primer Roosevelt en llegar a ser presidente de los Estados Unidos. También se le intentó asesinar y me parece que este señor sobrevivió. Lo intentaron asesinar, bueno, él fue presidente en 1901 y en 1909. Lo intentaron asesinar 2 veces. Uno en 1912 durante un mitin de campaña en Milky Way. Le disparó John Schrank, de acuerdo a los archivos. Le pegó en el pecho, pero la herida no fue mortal. Y pronunció entonces su famosa intervención de 1 hora y media, que lo llevó, digamos, a la inmortalidad. Y en 1916 sobrevivió también a un segundo intento de asesinato con un arma blanca, con un cuchillo. Finalmente la libró. Luego, en febrero de 1933, el otro Roosevelt, poco después de su victoria electoral, pero antes de que tomara posesión del cargo, sobrevivió también a un intento de asesinato a tiros por el anarquista Giuseppe Zangarra en Miami. En Miami. Ese sería Roosevelt, el famosísimo presidente de Estados Unidos que duró más tiempo que nadie en el cargo. Es el único presidente de los Estados Unidos que ha durado 3 administraciones. Bueno, a él lo intentaron asesinar después de que ganó la elección, pero antes de que tomara posesión del cargo. La bala no alcanzó a Roosevelt, pero le hirió, al que sí hirió fue al alcalde de Chicago, Anthony Cermak. El otro intento de magnicidio tuvo lugar en noviembre de 1950, cuando 2 puertorriqueños intentaron asesinar a Harry Truman, quien fue famosísimo genocida o criminal de guerra en ordenar el uso de las armas nucleares en contra de Japón. Uno de los guardias presidenciales y uno de los atacantes murieron en un breve intercambio de disparos, pero Truman resultó ileso. Y bueno, 3 años después ocurrió el más sonado de la historia, el asesinato en noviembre, 22 de noviembre de 1963, del 35º presidente, el presidente número 35 de Estados Unidos, John F. Kennedy, que fue pues mortalmente herido de muerte, valga la redundancia, en un momento en donde iba feliz, iba tranquilo, iba con toda la vida por delante, con su esposa y con el gobernador de Texas. Viajaban por el centro de Dallas y Lee Harvey Oswald lo abatió a tiros en una comisaría. Lo mataron después, 2 días después, también a él. Así que dicen que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Al otro que también intentaron matar fue a Ronald Reagan, ya hemos hablado también de él, a Bill Clinton, y se habla de que a George W. Bush, alias el Baby Bush, en la Plaza de la Libertad en Tiflis, en Georgia, un ciudadano caucásico lanzó una granada hacia el escenario, pero el arma no estalló. Así que sí es una posición de riesgo muy importante, pero hay algo que por ahí nos falta que nos digan. Fíjense que por acá alguien asegura, Justin Sandler, que a Kennedy lo mató el Mossad israelí, que es otra de las hipótesis que las que veníamos manejando. Miren este video. En una sofisticada publicación decía, forget Lyndon Johnson, olvídate de Lyndon Johnson, forget the CIA,
Olvídate de la CIA. Forget Fidel Castro. Olvídate de Fidel Castro. The Mossad killed Kennedy because El Mossad israelí asesinó a Kennedy porque they were so upset over estaban muy molestos what he did to Ben Gurion. por lo que le hizo a Ben Gurión, obligarlo a las revisiones de Dimona. There's a very surprising series of letters between Kennedy and David Hay una verdadera sorprendente serie de intercambio de cartas entre Kennedy y David Ben Gurión, Ben Gurion, not only the prime minister, but the founder of Israel. el primer ministro fundador de Israel. They're very angry letters in which Cartas en donde se le ve muy molesto, en donde Kennedy is saying to Ben Gurion, I'm killing myself trying estoy muy desesperado tratando to get de a nuclear test ban treaty. hacer una evaluación de sus capacidades nucleares y de prohibir el tratado. I've even got de Gaulle on board, and that's impossible. Tener la precaución de eso, pero es difícil. And you keep testing in Dimona. Y mientras tanto tú sigues haciendo pruebas nucleares en Dimona. You've got to stop. Tienes que parar. Ben Gurion says it's easy for you to Ben Gurión le decía, es fácil para ti say sitting decir in Hyannis. que me siente entre llenas. I'm sitting with the Arabs all around Estoy sentado rodeado de árabes me. You want me to give up my nuclear test? y tú quieres que pare las evaluaciones de las pruebas nucleares. And Kennedy threatens him, and he threatens him Y Kennedy lo in amenazó. such a way that Ben Gurion resigned. Lo amenazó de tal manera que Ben Gurión tuvo que renunciar. And I will tell you that I found articles, not in Y déjame te digo, encontré artículos, any crackpot nada secreto, pero publications. ahí en eso me parece que es donde termina diciendo, es el Mossad israelí el que terminó acabando con Kennedy. Pero bueno, seguramente esto muy difícil lo vamos a ver por acá. Luego también se publica en Twitter esto que aparece en pantalla, que dice: el presidente John F. Kennedy y el fiscal general de los Estados Unidos, Bobby Kennedy, obligaron al Consejo Sionista estadounidense a registrarse como agente extranjero, impidiéndole realizar donaciones a funcionarios estadounidenses. John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre del 63 y Robert fue asesinado el 5 de junio del 68. El AIPAC reemplazó al Consejo Americano Sionista sin oposición. Esto en julio 15 de 1963. Pues mira que sí hay bastante tela de dónde escarbarle, que no se debería de considerar teoría de la conspiración, pero son, vamos a decirlo, las hipótesis que se manejan.